Muy buenos días, mis hermanos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Que el Señor les bendiga en este día. Llamados al arrepentimiento sincero. Revisemos nuestra dependencia constante y consciente del Señor. En el libro del profeta Jeremías, el capítulo 2 y el verso número 13, la palabra del Señor dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. El Señor se presenta en este pasaje como fuente de agua viva, resaltando la suficiencia de Dios en la redención de su pueblo y para socorrer a su pueblo en todos los aspectos de su necesidad espiritual, lo cual es totalmente cierto y comprobable en la historia de la redención de Israel. Se señala a grandes rasgos algunos antecedentes históricos de su redención. En el versículo 6 de este capítulo 2, se señala que Dios los hizo subir de la tierra de Egipto. Y eso habla de la poderosa mano de Dios librándolos de la esclavitud de los egipcios. En ese mismo versículo 6 dice que los condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Les hizo ver su mano poderosa de provisión. Agua, alimento, vestuario, victorias militares son algunos ejemplos de la provisión de Dios en el desierto. Y en el versículo número 7, la palabra dice que los introdujo en la tierra prometida. Y ya sabemos todas las conquistas militares que tuvieron que pasar para poseer la tierra prometida. Y todo eso lo hizo Jehová de los ejércitos a favor de su pueblo Israel. El pasaje también señala que como pueblo de Israel cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Hay que justificar a través del contexto del texto esta afirmación. ¿Qué quiere decir con eso de que cavaron para sí cisternas? Dios dice, dos males ha hecho mi pueblo. Se habla del pueblo en conjunto, de la totalidad, de la colectividad del pueblo. Uno se pregunta, ¿cómo pudo suceder tal cosa? Pues sí, sucedió porque quienes tienen la autoridad delegada por Dios para llevar al pueblo a Dios, torcieron el camino. En el versículo 5 dice, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Esto hace recordar Jueces el capítulo 2 versos 8 y 10 al 11 que dice, pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, y se levantó después de ellos una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Hablando con hermano Fran el día de ayer, me contó que su bisnieto Cyrus está con ellos en casa. Y aunque les está costando trabajo, porque el niño cursa el 2º grado y está recibiendo 4 horas de clases en línea, es una gran bendición para ellos porque le están enseñando a orar, a cantar a Dios, pero sobre todo enseñándole la palabra de Dios. Jeremías dice, vuestros padres se alejaron de mí. Quienes tienen la autoridad familiar extraviaron el camino. En el verso número 8 menciona cómo los sacerdotes, los pastores y los profetas que tienen la vocación divina para guiar al pueblo de Dios, pervirtieron su vocación, no conocieron a Dios y anduvieron tras lo que no aprovecha. Si lo hicieron ellos, ¿cómo no lo iba a hacer el pueblo entero? Llama la atención la intencionalidad de la obstinación con la que actuaron, porque el verso 13 dice, me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas. No se puede alegar ignorancia o desconocimiento. El texto resalta la intencionalidad del actuar del pueblo. Fue a propósito que lo hicieron.
Por eso se señala lo inconcebible de su actuar. Los versos números 10 al 12 dicen: porque pasad a las costas de Quitim y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolados en gran manera, dijo Jehová. Es espantoso su proceder, dice Dios. Ni los pueblos paganos actúan así con sus dioses falsos. Me hace recordar al gobernador de Nueva York que declaró en una entrevista esta semana: nosotros bajamos las cifras, no Dios, queriendo sacar a Dios de la escena. También se señala la causa de su actuar. Versículo número 19 dice: y faltar mi temor en ti. La falta del temor al Señor nos conduce por el terrible camino del alejamiento de Dios. Finalmente, se describen las acciones concretas de su alejamiento de Dios, entre las cuales puedo mencionar las siguientes. No sirvieron a Dios, pero sí fueron tras los dioses falsos, versos 20 y 21. Negaron su idolatría, con la cual se hicieron inmundos ante Dios, versos 23 al 24. Conformidad con su maldad, verso 25. Y quiero leer este texto especialmente porque dice: ¿guardas tu pie de andar descalzos y tu garganta de la sed? Mas dijiste: no hay remedio en ninguna manera, porque extraños he amado y tras ellos he de ir. Mire, esa forma de conformarse con su maldad es como decir: yo ya soy un caso perdido, no tengo remedio, para justificar su proceder equivocado. No reciben la corrección, endurecidos de corazón, según el verso 30. Por el contrario, mataron a los profetas de Dios. Y esto me hace recordar el caso de la China, donde hasta ofrecen recompensa por asesinar a los cristianos. No reconocen su pecado de injusticia y opresión de los pobres, versos 34 al 35. Me hace recordar el caso de todos aquellos países que han legalizado el aborto y retorcido la justicia para favorecer a los poderosos y condenar a la ruina de los pobres. ¿Y qué decir? Que en estos días dice que la violencia intrafamiliar se ha aumentado. Vea, los que tienen influencia para hacer el bien están usándola para hacer el mal. El llamado de Dios ante un panorama sombrío es: oh generación, atended vosotros la palabra de Jehová, verso 31. Es decir, abandonemos nuestro mal proceder y procedamos conforme a la palabra de nuestro Dios. Un reto para hoy. Todos tenemos cierto nivel de autoridad e influencia sobre otras personas. Revisa sobre quiénes tienes poder de influencia y pregúntate: ¿qué puedo hacer hoy para que las personas con quienes me relaciono puedan ser llevadas a Dios? Que tus motivaciones, palabras y acciones conduzcan a la gente a Dios y no lo contrario. Esta reflexión continuará. Que el Señor les bendiga. Feliz día para todos. Amén.